Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy seguimos en el capítulo 11, pero ya en su tercera parte. Recordando que este capítulo habla acerca de mujeres y la cena del Señor. En los versículos del 4 al 6, la aplicación del principio de liderazgo entre los cristianos corintios. ¿Qué implica todo esto? Hay las frases que afrenta su cabeza hablando del hombre y afrenta su cabeza hablando de la mujer. Por causa de este orden de autoridad, es inapropiado para los hombres que oren con la cabeza cubierta y es inapropiado para las mujeres orar con la cabeza descubierta. ¿Qué implica todo esto? La idea de la cabeza cubierta era importante en esta y en muchas otras culturas antiguas. Usar algo para cubrir su cabeza o el velo en algunas traducciones era un símbolo público de estar bajo la autoridad y protección de otro. Ahora, ¿qué implica todo esto? Porque es importante darnos cuenta exactamente de lo que esto determina. Ahora, primero, aquí vamos a ver un comentario de Clark para tener más claro este principio. Era una costumbre tanto para griegos y romanos y entre los judíos una ley expresa que ninguna mujer debería ser vista en el exterior sin velo. Esto era y es una costumbre común a lo largo de todo el este, y nadie, excepto las prostitutas públicas, salen sin velos. Por lo tanto, esa era la cultura en esa época. Aún hoy en día, entre algunos, el llevar un sombrero o alguna clase de cubierta para la cabeza era una muestra de humildad y modestia. Así que el cubrirse la cabeza tenía una importancia cultural entre los antiguos corintios. Que por cierto debemos recordar que en ciertas religiones, en ciertas costumbres, hasta hoy, muchas personas, muchas mujeres realizan esto, el salir o sobre todo al dirigirse a un templo, estas personas se cubrían la cabeza con un velo. Pero también recordemos bajo este comentario de Fi, el uso de la palabra velo es desafortunado ya que tiende a hacernos pensar en el velo completo de las culturas musulmanas contemporáneas, el cual cubre todo excepto los ojos. Esto es desconocido en la antigüedad, por lo menos en lo que se sabe de pinturas y esculturas. Lo que nosotros vemos aquí en este comentario, esto es contemporáneo, no en la antigüedad se practicaba esto. Por lo tanto, al ver todo esto, recordemos lo que relata en esta misma carta, en este mismo capítulo, pero en el versículo anterior. Entonces, que un hombre ora o profetiza con la cabeza cubierta, era decir, no estoy en autoridad aquí, estoy bajo la autoridad de otros, porque Dios ha establecido que la cabeza de la mujer es el hombre. Sería deshonroso para Jesús, su cabeza,
que un hombre diga esto con la cabeza cubierta. Recordemos, esto no es inferioridad, es orden. Y dentro de ese orden, indudablemente, nosotros tenemos que darnos cuenta que la mujer usaba ese velo para manifestar que la autoridad era su esposo, pero siempre y cuando la autoridad de su esposo esté bajo Cristo o sobre Dios. Entonces, nada de esto es una regla que se extiende a los cristianos, más que es deber de los ministros al orar y predicar que tengan posturas y hábitos que no son naturales, conforme a las costumbres del lugar donde viven, que son raras, no comunes y mal vistas. Un comentario de Paul. Aquí nosotros vemos entonces que esta no es una regla, como dice aquí, extendida para todos y ahora para los cristianos, sino era una costumbre de la época. Sobre el mismo principio, para una mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, es decir, yo no estoy bajo autoridad aquí. Eso es lo que representaba. Y porque Dios ha establecido que la cabeza de la mujer es el hombre, sería deshonroso para los hombres su cabeza que una mujer diga esto rehusándose a llevar la cabeza cubierta. Recordemos entonces, esto implica únicamente un orden, no una humillación. Un poco más adelante vemos que bajo estas palabras de Pablo, las mujeres son libres de orar y profetizar, pero solo cuando ellas demuestran que están bajo la autoridad de un liderazgo masculino en la iglesia. Es solamente respetar, honrar lo que determina este orden. Lo mismo es que si se hubiese rapado, ¿qué significa esto? Si una mujer se rehúsa a demostrar que está bajo autoridad, ella debería también raparse la cabeza, que se corte también el cabello, como también dice aquí en la palabra. En algunas culturas antiguas, que las mujeres se rapaban la cabeza era el castigo para las adúlteras. Recordemos, todo esto es algo que nosotros no debemos confundir. Cortarse el cabello de la mujer o raparla significan diferentes cosas en diferentes culturas. En la ley judía era una marca de adulterio. Si nosotros recordamos lo que está escrito allá en el libro de Números, en el capítulo 5, desde el versículo 11 hasta el 31, ahí podemos también ver exactamente todo esto. Pero en el mundo griego podría ser la marca de una prostituta o una lesbiana. Entre los cristianos corintios probablemente había ciertas mujeres espirituales que dijeron eso desde Jesús, que no necesitaban demostrar con un peinado o una cabeza cubierta que estaban bajo la autoridad de alguien. En esencia, Pablo dice a estas mujeres, si tú vas a olvidar cubrir tu cabeza, continúa y rapa tu cabeza e identifícate con las mujeres del mundo en toda su vergüenza. Pero aquí nosotros vamos a darnos cuenta, sobre todo en los siguientes versículos, de aclarar todo esto. Por lo tanto,
Si Dios permite, la próxima semana estaremos ampliando y explicando más sobre estos principios. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Ven